a compartir. Ustedes saben, buenas tardes a todos y a todas, a los estudiantes. Hoy vamos a desarrollar la unidad 9, que trata del trabajo de mujeres, de menores, dice el programa, ¿verdad? Ya ahí comenzamos mal en lo terminológico, porque hay un cambio de paradigma respecto a a qué debe entenderse por menores, porque la idea de menor como objeto de protección dejó de tener cabida ya en nuestro derecho a partir de la Convención de los Derechos del Niño y de numerosos instrumentos internacionales que pasaron el paradigma del niño como objeto de protección a considerar a la niña o al niño o al adolescente como sujeto de derechos. Por eso es preferible llamarlo, y lo vamos a corregir para el próximo programa, como trabajo de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Bien, como ustedes saben, que no solamente desde lo pedagógico tiene una unidad especial o específica o aparte, sino también en el tratamiento de la misma ley, en el título 8, vamos a ver, el legislador, en este caso Centeno, quien fue el que hizo la ley de contrato de trabajo, quiso dedicarle un capítulo especial para proteger justamente al trabajo de las mujeres. Eh, Imagínense que en los inicios de la materia habíamos dicho o habíamos teorizado que el trabajador estaba considerado en situación de vulnerabilidad o de inferioridad negocial respecto al trabajador, y la forma de la trabajadora. Tenemos como una doble vulnerabilidad. Y si hay palabras que están de moda hoy en día son vulnerable y perspectiva de género. Así que bueno, es por eso que más allá que no esté en el programa, la clase de hoy va a comenzar dando un pantallazo de civismo, sobre todo de qué es lo que debe considerarse por perspectiva de género, porque justamente si el día de mañana con más razón si van a trabajar en alguna dependencia del Estado, obligatoriamente se van a tener que capacitar y van a tener que saber, gracias a la ley Micaela, los parámetros de perspectiva de género y qué es lo que es considerado el patriarcado y cuáles son los estereotipos patriarcales que imperan en la sociedad. Pero como a mí me gusta interactuar, voy a compartir mi pantalla. Bien. Y, a ver. Si puedo ver. Ahí está. Bien. Acá, ¿están viendo, chicos, chicas, la pantalla? Bien. Si me pueden responder a estas dos preguntas que le voy a hacer para recabar información, y después, bueno, acuérdense de la respuesta que dieron para el final de la clase ver si coinciden o la reafirman o la rectifican. Para responder tienen que entrar a www.menti.com, como ven acá, arriba. Usar el código 25820458. Por favor, le pido entonces que entren a www, abran una pestaña en su navegador, pongan menti.com y pongan el código 25820458 y comiencen a responderme la primera pregunta. Y para lo que terminen, hay también una segunda pregunta que dice: ¿en qué aspecto considera que el trato desigual a las mujeres en las relaciones laborales? Así que bueno, espero las respuestas. Ahí ya me respondió uno. Ya tengo una respuesta. A ver qué más se anima a responderme. Las respuestas son anónimas, chicos, así que no tengan miedo. Bien, ahí tengo 3 respuestas. 4, 1, 5. 7 respuestas. Profe, ¿me repite el código, por favor? Estoy con problemas de internet. Acá arriba está 25, 22, 58. Bien, ya tenemos 11 respuestas. Doctor, se lo está escuchando medio cortado. Le recomiendo que apague su video. Bueno, ya lo apago. Ya lo apago.
A ver, la segunda pregunta, también si quieren pueden ir respondiendo. La segunda pregunta dice, ¿en qué aspecto considera que hay trato desigual a las mujeres en las relaciones laborales? Tenemos tres posibilidades: promociones, en remuneraciones o en discriminación por características físicas. Bien, bueno, ahí vamos viendo cómo los votos se van acumulando. Parece que la parte de remuneraciones es donde más se siente la diferencia, ¿verdad? O el trato desigual hacia las mujeres. Los profes también, si quieren participar, están invitados. A ver, repasamos la primera pregunta. ¿Cuántos votos tenemos? 19 votos. Se animaron a votar más acá en la segunda pregunta. ¿Hay Zoom? ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, vemos que a esto yo le voy a comenzar a compartir una presentación ahora. Como bien le decía, la dominación de la unidad de trabajo de mujeres y de niños y niñas adolescentes, previo a dar la parte teórica o normativa, he considerado fundamental hacer algunas precisiones respecto a nociones básicas sobre género, y sobre todo determinar qué es el género, que van a ver que es una cuestión totalmente diferente de lo que es el sexo. Ustedes saben que mujeres y hombres tenemos por naturaleza cuerpo y características físicas, obviamente, que nos hacen diferentes desde el momento del nacimiento, ¿verdad? Y muchas veces, tomando en cuenta esas particularidades biológicas, socialmente y culturalmente se han establecido funciones y roles distintos para ambos sexos, ¿verdad? Es por eso que, como resultado de esa diferencia sexual y biológica, se establecieron socialmente entre hombres y mujeres condiciones de discriminación y de marginación, obviamente en contra de la mujer, estableciendo una desigualdad hacia su trato en todos los ámbitos. Lo más triste de todo esto, que estas desigualdades no solamente afectan a las mujeres, sino también a los hombres. Voy a correr un poquito de esto para que pueda. Eso. Entonces tenemos que el género es la construcción cultural diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y tipos masculinos, y que se refiere a conceptos sociales de funciones de comportamiento, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. Entonces, ¿por qué sostenemos que el proceso de formación de niño y niña adolescente es diferente? ¿Por qué pensamos que no desde niño se nos va formando y se nos va criando y culturizando en esta idea de diferencia en roles de género? Es así que los roles de género en la sociedad definen qué es lo que se espera o cuál es la conducta y que deben asumir y actuar cuando interviene un hombre o una mujer. Y así se fueron creando o se crean, actualmente se siguen creando los estereotipos de género. Entonces, resumiendo, entre los estereotipos de género, tenemos que son todas las creencias sobre los que deben ser y hacer mujeres y hombres, generalizaciones casi pétreas, porque vienen de, imagínense, de la época de la prehistoria. Yo me acuerdo ante un dibujito animado que mostraba a un cavernícola arrastrar del pelo a su esposa para tener relaciones sexuales. Bueno, eso me quedó muy marcado, como y encima lo plasmaban en forma de dibujito y como que era una naturalización, quizás en su etapa animal habría sido así, pero bueno, es un contenido petro de estos estereotipos de género que generalmente son errados y que obviamente al ser petros son resistentes
a padecer cambios y obviamente a nueva información. Estos estereotipos, estos roles de género, volviendo aquí a nuestra filmina, en principio fueron asignados un esquema de división de tareas, una división de tareas para optimizar los recursos de la composición familiar o del hogar o de la familia matrimonializada, como era concebida la familia. Hoy acuérdense, chicos, hay distintos tipos de familias. Pero bueno, estos roles comprenden las expectativas, dijimos, y eso es lo que se basa. Continuando con nuestra presentación. Tenemos entonces que entre los roles de géneros, tenemos para la mujer, por ejemplo, está asumido o se espera que la obligación de cuidar niños, adolescentes dentro del hogar, esto se exponenció y quedó muy marcado en esta etapa de aislamiento social preventivo obligatorio, donde prácticamente el hombre como proveedor salía a ganar el pan diario, el sustento diario, y la mujer tenía que quedarse a cuidar a los niños, niñas y a los adultos mayores dentro de la casa. Las mujeres se dicen que también son emocionales, que son indecisas, que son dependientes, que necesitan sentirse escuchadas, que por otro lado no son tan fuertes como los hombres y que por otro lado también son ordenadas y prolijas. En la antítesis o en las antípodas tenemos que los hombres nos ayudan en la casa, no ayudan en la casa, para nada. Al contrario, acuérdense que ya inclusive el concepto de ayudar está mal visto o no se acepta. Por eso que en la propaganda de Mr. Músculo ahora se habla de cooperar y no de ayudar, porque ayudar quiere decir que alguien es el que va a hacer siempre la actividad principal y en ese caso la mujer. Conforme a los roles de género, las conductas esperadas de los hombres que sean siempre analíticos y decididos, independientes, que tengan solamente sexo en la cabeza, muchas veces somos acusados de eso, que realizamos trabajos duros, y que son desordenados y vagos, es decir, que dejan la toalla mojada arriba de la cama y todas esas cosas que obviamente sacan de quicio a cualquiera, ¿verdad? Bien. Es así que esta diferencia de roles, que a su vez tienen su sustento en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, da lugar a estos estereotipos que alimentan mitos sobre qué es lo que debe ser lo masculino y qué debe ser lo femenino. Y sobre todo han presentado principal históricamente grandes desventajas para las mujeres, como bien dije antes. Por ejemplo, tener menor acceso al trabajo, salarios más bajos, trabajos más precarizados, menor acceso a los puestos de poder y toma de decisiones, menor prestigio social, ser objeto de violencia de género, hoy tan en boga lamentablemente. Tan es así que hoy al final del día va a ser asesinada por femicidio una mujer, o sea, va a haber una menos con todo el dolor que eso implica. Cada 26 horas hay un femicidio en nuestro país. Y mayor la carga de trabajo en el espacio doméstico, entre otras desventajas que acarrea esto para las mujeres, ¿verdad? Estos estereotipos, aunque en menor medida, también generan desventaja también para los hombres, habíamos dicho. Y tienen su causa o origen en que la mujer, por mandato social, estaba relegada a la vida privada y familiar, mientras, como vimos, el hombre se desempeñaba en la vida pública, definiendo y delineando la forma de organización social. Le recomiendo en este punto una película muy buena que vi en Netflix, que está en la plataforma, que es Madame Curie, se llama. Fíjense, Madame Curie, que fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que fallece en 1936, es la única mujer que ganó 2 veces el premio Nobel. El primero fue el Nobel de Física y el segundo premio Nobel de Química. Nadie lo hizo, creo yo, que haya ganado un premio Nobel. El primer premio Nobel se lo entregaron al marido, porque ella no podía, estaba mal visto que ella vaya a ser, como mujer, vaya a recibir su premio Nobel. La verdad, es una catástrofe, ¿verdad? Realmente inaceptable impensado hoy en los tiempos modernos, pero bueno, fíjense que no tampoco, para darle una cátedra no se la daban porque era mujer, no podía ser profesora, todos los límites y todas las inequidades de género, por no cumplir con los roles y los estereotipos de género de la época, inclusive la acusaban de ser prostituta y un montón de cosas y le pedían que abandone París, cuando realmente sus inventos y su descubrimiento a través del radio y el polonio
cambiaron la vida y la enfermedad también, porque gracias a Rayo X y a las terapias de radio, de cobalto, ha contribuido enormemente a la medicina, ¿verdad? Es decir, que si todos deciden, mandan y lideran, siempre son los hombres, ¿verdad? Como resultado vamos a tener una sociedad, como no pocas veces habrán escuchado decir, pensado por hombres, hecha por hombres, con leyes y con la idea de lo universal realizado por hombres. Entonces, toda esta desigualdad y discriminaciones que se llaman justamente inequidades de género, se ven reflejados no solamente en las leyes y en las costumbres, sino también en los distintos espacios públicos y privados de la sociedad. Vieron que ahora ponen carteles de peatones y peatonas. Bueno, con todo eso lo que generó la burla social y muchas veces la tomada de pelo que se realizó en las redes sociales. Pero no obstante esto, vemos, y yo me pongo contento porque hemos evolucionado como sociedad, ¿eh? Y quien les habla, y muchos de mis compañeros, mis compañeras y algunos profesores también, se han comenzado a deconstruir y a tener otra perspectiva respecto a esta inequidad de género, principalmente en el mundo judicial y en el mundo gerencial, de donde yo venía, donde la mujer gerente era como mal vista, inclusive siempre pongo el ejemplo y me acuerdo de que teníamos gerentes, mujeres de Córdoba y de Mendoza que eran brillantes, encima eran las únicas magíster en Master Business Administration de la compañía y cobraban 30% menos que nosotros, todos los gerentes varones. La verdad que lo digo con una vergüenza ahora, pero bueno, en esa época era para alardear. Y tiene que ver justamente con toda esa deconstrucción, y gracias a la inclusión de estos nuevos conceptos, que los roles se han ido modernizando, a poco esa vieja diferencia comienza tímidamente a dibujarse su límite. Y esto ha permitido que hoy en día cada persona tenga la posibilidad de tomar las decisiones que mejor le convengan y que se adapten a las necesidades, ¿verdad? Sin pensar si tomando esa decisión son más femeninas o masculinas que otras. Bien, esto ya lo dijimos. Bien, todo esto también, estas inequidades, esta diferencia de roles basada en las diferencias físicas, da lugar a lo que comúnmente se llama como patriarcado. Un segundito, voy a tomar un poco de agua. El patriarcado debe entenderse o abordarse como una manera de organizar el poder entre estos sexos, ¿verdad? Y que plantea siempre una situación de opresión y desigualdad de posibilidades entre hombres y mujeres. Y así tenemos el concepto de familia tradicional, donde se manifestaba de manera explícita el concepto de patriarcado, a la familia moderna, donde el patriarcado tiene de forma menos explícita, ¿verdad? Y obviamente a los órdenes nuevos de familia, donde hay una deconstrucción total respecto a la idea de patriarcado de parte de todos los integrantes, ya sea de hijos, padres, madres, etc. A su vez, tenemos que sobre la base del patriarcado se construye también la idea de feminidades, y como por ejemplo la mujer, como habíamos dicho en la figura anterior, queda relegada o totalmente reducida al ámbito privado o hogareño, creación de lo que significa ser la mujer en el mundo moderno, es una pasividad erótica, tiene respecto del amor, se la considera romántica, tiene que ser siempre para otro, y obviamente el sinónimo de mujer equivale al sinónimo de madre. Por otro lado, también tenemos las masculinidades que se van construyendo a partir de los roles de género. Su ámbito pertenece a la esfera pública, como bien dijimos. El hombre es considerado proveedor económico, es el que detenta el poder y tiene el dinero a su cargo. Principio universal de hacer determinadas cosas para poder ser un hombre, ser dominante, y obviamente su incapacidad o imposibilidad de demostrar debilidad y de manifestar sus emociones y sus inseguridades, ¿verdad? Bien, obviamente para aminorar toda esta situación de desigualdades, espera un segundito que silencio mi cel.
Bien. Para aminorar estas inequidades, se creó la idea de equidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Si el hombre y mujeres tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas oportunidades, las posibilidades de desarrollo, porque a lo largo de la historia vemos que los derechos de las mujeres siempre fueron vulnerados, no solamente hoy, como bien pudimos testear al comienzo con la actividad o la dinámica de participación, sino que a lo largo de la historia hubo este manoseo, este desprecio y esta invisibilidad de las mujeres. Vemos que en la actualidad el Estado, como rol principal que tiene de garantizar el derecho de todas las personas, el Estado también tiene que tener como objetivo lograr un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por eso es que se crean muchas políticas públicas, nuevas secretarías, nuevo Ministerio de la Mujer, hay ratificación de distintos tratados en relación a las mujeres, y obviamente a través de formas de acción específica que busca de superar esta inequidad de género, como por ejemplo las políticas públicas, como hacer la capacitación en perspectiva de género específico a través de la ley Micaela o de la ley Natalia Samaniego. Para salir un poco, a ver, le quiero participar un video. Me espera un segundito, ya va, ya se va a cargar. Bien, el video se llama Inspirando el futuro sin estereotipos. ¿Están viendo ahí mi pantalla de YouTube? ¿Me confirman? Sí, se ve. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si se escucha ahora. Te Bueno, avisamos. bueno, dale, perfecto. Pongo el botón de reproducir. ¿Se escucha? No. A ver, probá un poquito más y vemos. ¿No? No. No se Bueno, escucha, ya. pero tiene subtítulo. No sé si con eso alcanza. No, ya sé cómo hacerlo para hacerlo para Ah. escuchar. Si no, volvamos al cine mudo, que alguien toque la música. No, Simón, ahí ya lo preví, ya vi. Y vamos a Cisco. ¿Dónde está? Acá, compartiendo. Está compartiendo, tener compartir. Es así. Es compartir contenido. A ver, ahí creo que sí. Ahí. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Good. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now, who would like to meet these people for real? Ben, when they're dressed up,
My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Can you put it on? Try my stethoscope. We'll put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. Into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah. It's much better than the kids one. Y justamente de eso se trata, ¿verdad? Bien, como dice ahí, ya de chiquitos tenemos el chip de que determinadas actividades deben ser realizadas por mujeres. Vieron la cara de sorpresa de los niños cuando veían que un piloto era mujer o de otro avión de guerra encima. Yo me sorprendí ayer cuando vi que una chica, Fernanda Coronel, estuvo viajando, piloteando a Rusia, trayendo vacuna y creo que es la piloto número 20 que tiene nuestro país. Y bueno, son justamente producto de todo de todos estos estereotipos que les venía comentando. Bien, volviendo a nuestra presentación, justamente la idea de crear equidad de género es de levantar a la mujer para que esté en un plano de igualdad con el hombre respecto a posibilidades. Esto es mi presentación nuevamente. Bien. Sobre la idea de equidad de género surge o se evidencia la necesidad de tener que acudir o abordar entre ellos las relaciones laborales y relaciones de trabajo con perspectiva de género. Entonces, a través de la perspectiva de género, se deconstruye la falsa dicotomía esta que se basa en el cuerpo, en las diferencias físicas de las personas. Tener perspectiva de género es tener una mirada, un análisis cognitivo o una categoría de análisis o de crítica, que a través de esta categoría de crítica se va a explicar la constitución social y simbólica de mujeres y hombres sobre la base de la diferencia de los sexos. Teniendo perspectiva de género también se analizan las características y mecanismos que existen en el orden social patriarcal y de manera explícita critica los aspectos discriminatorios e inequitativos basados en la diferencia sexual, transformada en desigualdad no pocas veces en el mundo social y laboral. Bien, entonces, repasando la idea de perspectiva de género, tener perspectiva de género, y esto yo quiero que lo quede bien asentado en la clase y bien asimilado, permitiría visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género, preferencia o orientación sexual. Tener perspectiva de género evidencia, por otro lado, las relaciones de poder que se originan en estas diferencias físicas. Tener perspectiva de género determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos son necesarios y deben tomarse acciones positivas, es decir, acciones que tiendan a equiparar las igualdades entre hombres y mujeres. Tener perspectiva de género asume la vinculación que existe entre las cuestiones de género, raza, religión, edad, creencias políticas, etc. Es decir, cuando hoy un día uno habla de perspectiva de género, no necesariamente tiene que referirse a tener una mirada feminista, ultranza, sino que justamente tener perspectiva de género, por ejemplo, se trata de un policía, por ejemplo, que tenga que tener perspectiva de niñez, adolescencia y familia, para dejar cruzar a un padre que llevaba a hacer un tratamiento oncológico a su hija que terminó falleciendo finalmente. Famoso fue el caso y viralizado en las redes del policía de Santiago del Estero, que no permitió cruzar a un padre. Eso es tener perspectiva de género. Tener perspectiva de género es, por ejemplo, tener una mirada de compasión y de protección hacia los adultos mayores. Todo eso significa tener perspectiva en género. Es decir, entonces, que por un lado también vamos a tener, y a esto hay que diferenciar, porque comúnmente se confunde a perspectiva de género con la identidad de género. El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia individual del género tal como cada persona lo siente a qué género pertenece, lo que puede o no corresponder con el sexo que se le dio a uno o con el que uno vino a este mundo, ¿verdad? Incluye en la identidad de género
la vivencia personal de nuestro cuerpo. Tiene que ver cómo nos sentimos, cómo nos percibimos con nuestro cuerpo, cómo nos identificamos, varón, mujer, travesti, etc. Respecto, más allá de todas estas vivencias, percepciones, autopercepciones y características biológicas sexuales, lo importante y lo que hay que destacar es que todos y todas somos personas, ¿verdad? Y como tales tenemos que merecer respeto y dignidad, por nuestra dignidad como persona, lo que siempre va a conllevar la posibilidad de elegir libremente cómo queremos vivir nuestra vida personal. Obviamente, al hablar de identidad de género, también hay que hacer referencia, básicamente existen dos ideas, dos conceptos, ¿verdad? El trans y el cisgénero. Dentro de la idea trans se engloba una expresión de identidades travestis, transexuales, transgéneros. Estas categorías son completamente excluyentes y los significados e implicancias no son universales, pudiendo variar de un país a otro. También tiene mucho de lo cultural. Y los cisgéneros son las personas que construyen, obviamente, su identidad de género de acuerdo al sexo que se le dio al nacer o con el que vino de este mundo. A su vez, hay que distinguir el concepto del término orientación sexual, que se refiere al sexo hacia el cual una persona se siente atraída en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo. El término de identidad de género se refiere a la conciencia de una persona de sentir pertenencia al sexo masculino o al sexo femenino. Es decir, englobando todo esto, podemos decir que una persona puede sentir una identidad de género distinta a las características fisiológicas de nacimiento y por otro lado una orientación sexual diversa más allá de la identidad de género que tenga y su constitución biológica. Por eso tenemos quizás hombres que tienen una identidad de género trans y que a su vez tienen una orientación sexual hacia mujeres. Así que bueno, esto más o menos un pantallazo que quería darle yo respecto a esta idea de tener perspectiva de género para abordar las relaciones laborales. En síntesis, lo que podemos decir hasta este punto es que cómo esta unidad se fundamenta básicamente entre el concepto de sexo y de género. El sexo, ya habíamos dicho que se refería a las diferencias biológicas y las naturales que las personas tenemos al nacer, mientras que el género consistía en un conjunto de características sociales y culturales que se asignaban a las personas en función del sexo, justamente. Las características del sexo, repetimos, son dadas por la naturaleza y por ende son inmodificables, mientras que las del género son construidas de manera cultural y social. Por ende pueden ser modificadas y especialmente varían a través de la historia y de las culturas. Los roles, por otro lado, de género son las expectativas y las normas que una sociedad, normas tanto morales como normas éticas, como normas jurídicas, que una sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de ser mujer o hombre, pero no se relaciona necesariamente con una función o cualidad biológica. Y por último, los estereotipos de géneros son creencias sobre lo que deben ser y hacer mujeres y hombres, generalizaciones casi pétreas, habíamos dicho, muchas veces erradas y resistentes a nuevas transformaciones o a nuevos conceptos o a nuevas variaciones. Bien, prosiguiendo con nuestra presentación, tenemos que a través de la historia, vamos, básicamente lo primero que se le reconoció a la mujer, obviamente años de invisibilidad, esto a grandes rasgos en la historia y en lo atinente a nuestro país, son los derechos políticos, el derecho a sufragio en el año 1951. Luego, en el año 1968, con la reforma integral que tuvo el Código Civil, acuérdense, había un artículo en el viejo Código Civil que era el artículo 54. Este artículo 54 decía que consideraba, mejor dicho, cuando definía o enumeraba a los incapaces de ejercicio o a los incapaces de hecho, a la mujer que no estaba, que estaba casada, porque la mujer civilmente antes dependía del padre cuando estaba soltera y cuando se casaba pasaba a depender del esposo, o sea que ni contratar podía la mujer, sino que el esposo tenía que hacerlo todo a nombre de ella.
Por suerte, en el año 1968 se le dio plena capacidad civil a la mujer. Luego, más adelante en el tiempo, en el año 91, se creó la ley del cupo femenino, ¿se acuerdan? El 30% de los cargos electivos debían ser reservados para las mujeres, situación que rigió hasta el año 2017 con la ley 27412, que es la ley de equiparación de género, donde los cargos tienen que ser alternados 50% hombres y mujeres. Ustedes sabrán, así con mi cámara, que Chile hoy en día está viviendo un proceso constitucional. Chile está viviendo un proceso constitucional con la protesta de octubre del año 2019 de los estudiantes que se quejaron porque había una subida de la tarifa del metro. Bueno, fíjense que una simple suba de tarifa del metro ocasionó toda una revolución y un mes entero de gente en la calle movido por los estudiantes. Bueno, y es la primera vez en todas las convenciones constituyentes. Acuérdense que las constituciones son reformadas y dictadas por un órgano suprapoder que se llama Convención Constituyente, que es un órgano supremo dentro de una sociedad política o de un Estado, y esa convencional constituyente chilena va a estar integrada un 50% por hombres y un 50% de mujeres, según la nueva ley de convocatoria a la reforma de la Constitución de Chile. Ahí dice, acá me aparece una leyenda que... Bien. Siguiendo con mi presentación, esta situación de reconocimiento, obviamente, de los derechos de la mujer es una lucha de muchos años, ¿verdad? Yo trato de graficar toda esta situación que por ahí resulta tediosa acudir de manera así lineal y temporal, acudiendo a un libro que se llama Los hijos de los días de Eduardo Galeano, y en el cual cuentan distintas historias. Por ejemplo, según este autor uruguayo, que tuvo la oportunidad de verlo personalmente acá en el Domo del Centenario, vino en el 2014, después en el 2016 falleció, creo. Habla de Grecia. En Grecia las mujeres eran visibles, y cuenta una historia decía que hace 2500 años, al alba de un día como hoy, Sócrates paseaba con Glaucón, hermano de Platón, en los alrededores del Pirineo. Glaucón contó la historia de un pastor del reino de Lidia. Una vez encontró un anillo, se lo colocó en un dedo y al rato se dio cuenta de que nadie lo veía. Aquel anillo mágico lo volvía invisible a los ojos de los demás. Sócrates y Glaucón filosofaron largamente sobre las derivaciones éticas de esta historia, pero ninguno de los dos se preguntó por qué las mujeres y los esclavos eran invisibles en Grecia, aunque no usaban anillos mágicos, como de manera literaria y elegante va denunciando la invisibilidad de las mujeres. Viniendo más acá en el tiempo, tenemos, por ejemplo, que en el Reino Unido, Jorge III la trataba de brujas, sí, de brujas, porque en el año 1770 una ley inglesa condenó a las mujeres engañeras, la decía, mujeres engañeras, decía el edicto del rey. Estas pérfidas seducían a los súbditos de su majestad y los empujaban al matrimonio, utilizando malas artes como perfumes, pinturas, baños cosméticos, dentaduras postizas, pelucas rellenos de lana, corsés, armazones, aros y aretes y zapatos de tacones altos. Las autoras de estos fraudes, decía la ley, serán juzgadas según las leyes vigentes contra la brujería y sus matrimonios serán declarados nulos y disueltos. El atraso tecnológico, agrega Galeano, impidió incluir las siliconas, la liposucción, el botox, las cirugías plásticas y otros prodigios quirúrgicos y químicos, ¿verdad? Pasando a este lado del continente americano, encontramos en Ecuador que Tomasa fue rebelde y que no pagó. Es decir, que el 17 de junio de 1782, la justicia de la ciudad de Quito sentenció que Tomasa Zurita estaba obligada a pagar los impuestos correspondientes a unas telas que había comprado en Guayaquil. Solo los varones tenían capacidad legal para comprar o vender. Que le cobren a mi marido, dijo Tomasa. La ley nos considera idiotas. Si las mujeres somos idiotas para cobrar, también somos idiotas para pagar. La verdad que es una conclusión muy coherente la de Tomasa Zurita. Viajando por el continente, pero yendo al norte, tenemos que
Susan Anthony tampoco pagó como Tomasa, en la causa Los Estados Unidos de América versus Susan Anthony, Distrito Norte de Nueva York, el 18 de junio de 1873. Palabras del fiscal de distrito Richard Crowley. El 5 de noviembre de 1872, Susan Anthony votó por un representante en el Congreso de los Estados Unidos de América. En ese momento, ella era mujer, decía el fiscal. Y supongo que no habrá duda sobre eso. Ella no tenía derecho de voto. ¿Es culpable de violar la ley?, le acusaba el fiscal. A su vez, el juez Ward Hunt decía, la prisionera ha sido juzgada de acuerdo con lo que la ley establece. La palabra la toma Susan Anthony y dice, sí, su señoría, pero son leyes hechas por hombres, interpretadas por hombres y administradas por hombres a favor de los hombres y contra las mujeres. El juez replica, póngase de pie la prisionera. La sentencia de esta corte le manda pagar una multa de $100 más los costos del proceso. A lo cual Susan Anthony, levantando el dedo, famoso como hacen los norteamericanos, dice, jamás pagaré ni $1. Finalmente, y anteúltima historia, es la de estas 5 mujeres valientes, donde lograron que la Corte Suprema de Justicia la reconozca como persona finalmente. Esto pasó en el año 1929, el 18 de octubre de 1929. La ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá eran personas. Hasta entonces ellas creían que eran, pero la ley decía lo contrario. La definición legal de persona no incluye a las mujeres, decía la ley. Había interpretado también la Corte Suprema de Justicia. Estas mujeres, que son, según el orden, Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parry, Henrietta Edwards y Louise McKinney, conspiraban mientras tomaban el té. Ellas derrotaron, estas 5 valientes, derrotaron a la Corte Suprema y lograron finalmente que se la reconozca como persona. Y por último, tenemos la historia de Alarma Bicicleta, una historia muy pintoresca donde dice que, fíjense que la bicicleta ha hecho más que nada y nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía justamente Susan Anthony. Y decían su compañera de lucha, las mujeres viajamos pedaleando hacia el derecho del voto. Algunos médicos como Philippe Tissier advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad. Y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía a la depravación porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad, fíjense que más allá de estos fundamentos médicos y biológicos dados y de pudor y éticos, lo que pasaba en el fondo era lo siguiente: las mujeres se movían por su cuenta, desertaban del hogar y disfrutaban del peligroso gustito de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé que impedía pedalear salía del ropero y se iba al museo. Obviamente, bueno, les decía, todas estas historias son de Eduardo Galeano y le quiero compartir un debate justamente con lo que es el derecho al voto. Fíjense todo como en este debate, antes uno, y Simón se va a acordar capaz de esto, uno iba al cine, Simón, y antes de pasar la película te pasaban un resumen de noticias que se llamaba Sucesos Argentinos. Sí, sí. Era como un newsletter que te pasaban en el cine, donde las últimas noticias, bueno, es un fragmento de esa noticia. Como un noticioso era, como un noticioso. Como un noticioso, donde se muestra un fragmento del debate parlamentario. Fíjense las razones que tienen para no reconocerle derechos políticos a las mujeres. Parece que se cortó el sonido, che. No empezó todavía a reproducir para acá. Tiene su... Ahí está. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido. ¿Se escucha o no? Sí, sí, Julián. Sí. Bueno, ahí empezamos entonces. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales.
Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero, señor presidente, por favor, me permito contestarme al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido de un vientre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias. Podrá haber diferencias, digo. Superioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también es más fuerte que muchos varones. Señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. No me intimida. Porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Me alegra que así lo reconozca. No, digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Bueno, fíjense, no muy alejado de siempre de los fundamentos que veníamos hablando de que justamente esta diferencia física, inclusive alegar eso también cuando los médicos se ponen a hacer leyes y por ahí también los abogados se ponen a opinar sobre medicina. Yo creo que, bueno, este fundamento de que las diferencias físicas y que el cerebro de la mujer sea más liviano que el del hombre, para nada tendrá que tener, digamos, cabida en una argumentación para no reconocer derechos al voto y mucho menos derechos civiles, ¿verdad? Como fue mucho tiempo el desconocimiento. Volviendo a nuestra entonces presentación, tenemos que en el artículo 172, y entrando ya en un plano normativo, el artículo 172 de la Ley de Contratos de Trabajo nos habla de la prohibición de discriminar. Más o menos la idea que resulta es que ya le ves. Vamos a volver al texto del artículo 72, pero en el título 8, como bien hoy yo le mencionaba, tenemos el tratamiento normativo desde el artículo 172 al 186, que habla de trabajo de mujeres, luego viene el trabajo de niños, niñas, adolescentes, y básicamente, y esto lo vinimos ya viendo en distintos... Voy a sacarme la cámara porque me aparece. En distintas unidades o en distintos puntos dados en el programa de que esta protección se centra en la prohibición de ocupación antes y después del parto. Acuérdense que la mujer tiene embarazada, tiene 90 días y 45 días antes, 45 días después del parto no puede trabajar. Hay un contrato, una prohibición legal ahí, una figura de contrato de trabajo prohibido.
elección de acumulación por parte de la trabajadora, saben que estos 45 días, esto también se lo dijo, y el nacimiento de término también puede ir acumulando a los días posteriores. Para acceder o hacerse acreedora de estos beneficios, la mujer trabajadora deberá comunicar de manera fehaciente el embarazo al empleador. Por teléfono, ni mandarla a decir, ni mucho menos, sino que de manera fehaciente, que debe asumir la forma, obviamente, o debe juntar esa comunicación sí o sí necesariamente el certificado médico. En dicho certificado debe figurar la fecha presunta del parto, o bien requerir la comprobación por parte del empleador, comprobación que deberá hacerse respetando los estándares de dignidad de la mujer trabajadora. Solamente este deber de informar trae dos consecuencias positivas para la mujer. Una de ellas es la conservación del empleo a partir de dicha notificación, y obviamente la percepción de las asignaciones familiares que va a percibir durante el tiempo hasta su reincorporación. Obviamente la acumulación de los casos de licencia por enfermedad culpable, eso también lo dijo la clase pasada la doctora Pérez Otazú. También esto ya se habló, la presunción a favor de la mujer trabajadora embarazada, salvo prueba en contrario, el despido de la trabajadora obedece a razones de maternidad o de embarazo cuando se producen 7 meses y medio antes o 7 meses y medio posteriores, siempre y cuando la mujer haya cumplido con la obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo en sí, en caso también del nacimiento. En tales condiciones se elabora el pago de indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley. ¿En qué consiste esta indemnización? Es la indemnización del artículo 245, o el despido sin causa, más un año completo de remuneraciones, incluido el aguinaldo, como indemnización agravada. A su vez, la notificación del embarazo, el deber de informar, le da derecho a un descanso diario por lactancia, que consiste en 2 periodos de media de horas diarias, acumulables también, que se prevé durante un año completo desde la fecha del parto, obviamente salvo que por prescripción médica tenga que seguir amamantando al niño o niña, y prolongar el dicho periodo. En algunos establecimientos se habilitan salas maternales, generalmente por convenio, cuando hay más de 100, 200 trabajadores o trabajadoras, textiles básicamente, supermercados, se habilitan salas de lactancia. Por otro lado, también hemos visto lo que es el estado de excedencia. Tiene que ver que la mujer que trabajadora vigente en la relación laboral, que tuviera un hijo y que continuara residiendo obviamente en el país, tiene 3 caminos, opciones, digamos. Una, continuar una vez que termina su periodo de licencia, obviamente. Continuar su trabajo en la empresa en las mismas condiciones que lo venía haciendo. La segunda opción es rescindir su contrato de trabajo, para lo cual va a percibir la compensación por el tiempo de servicio, o mayores beneficios que surjan de estatutos profesionales o de convenciones colectivas que mejoren siempre, acuérdense acá siempre el principio indubio pro operario de la norma más favorable, en este caso, siempre se aplican los mayores beneficios. En este caso, esta compensación que recibe es del 25% del artículo 245, y quedar en situación de excedencia. Esta situación de excedencia es por un periodo que va entre los 3 meses y los 6 meses de licencia o de excedencia. Durante este periodo hay una prohibición a la mujer que es de no poder formalizar contrato de trabajo con otro empleador, ¿verdad? Por otro lado, tampoco debe contar para hacer uso de este periodo con un año de antigüedad dentro de la empresa. Hay también que tener en claro que este periodo de excedencia no se computa como tiempo de servicio. Y sí o sí, antes de que finalice la licencia, hay un plazo de caducidad que la mujer 48 horas antes de terminar su licencia por maternidad debe comunicarle a su empleador que va a hacer uso, que va a escoger a este periodo de excedencia. Si no lo hiciera, se entiende que rescinde el contrato percibiendo solamente el 25% de la compensación del artículo 25 del artículo 245. Bien,
Terminado el periodo de excedencia, obviamente sucede lo que se llama reingreso al trabajo. Puede reingresar en el cargo que la misma categoría que tenía al momento del nombramiento del hijo, no habría ningún inconveniente. En cargo o empleo superior, tampoco no habría inconveniente, o inferior sí, al indicado, pero tiene que haber un acuerdo o un consentimiento de parte de la trabajadora. Y terminado el periodo de excedencia, la mujer regresa al trabajo, o a la empresa, o al establecimiento, y no fuera admitida, esto le obligará a creencia, digamos, generar la creencia de una indemnización como si tratara de un despido justificado, ¿verdad? Salvo que el empleador demostrara que esta imposibilidad de reincorporarla o de no reasignarle nuevas tareas es ajena a su voluntad o le supera por la nueva organización empresaria, en cuyo caso solamente se va a limitar a la compensación del 25% del artículo 245. Bien, y para el caso de matrimonio, la ley también trae una norma de protección. Fíjense que muchas empresas tienen como políticas de recursos humanos, o mal llamados recursos humanos, porque si son humanos no son recursos, dice que serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que se dicten en las empresas, que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio. No tienen ninguna nulidad. O sea, las pueden plasmar, pero al llegar un momento son nulas. Entonces, también esta figura, esta institución de la protección de las trabajadoras por matrimonio o el trabajador se considera que responde por causa del matrimonio cuando ese despido fue dispuesto sin invocación, obviamente, de causa por parte del empleador, fuese probable que se invocara y el despido se produjera dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio y siempre que haya mediado una notificación fehaciente. El mismo, es decir, el matrimonio o de la celebración de las nupcias al empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posterior a los casos señalados. En estos casos, el empleador, al igual que la indemnización agravada, deberá darle o pagarle una indemnización del 245 y una indemnización equivalente a un año de remuneraciones completos a la trabajadora. Es decir, que esta comunicación fehaciente se consideró que fue también la tarjeta de invitación o se puede acreditar también que el empleador conocía por fotos o videos del casamiento. Eso, obviamente, la justicia y la jurisprudencia ha sido amplia en hacer lugar a esta indemnización agravada, acudiendo a distintos medios de prueba y no solamente a una carta, documento o a un telegrama. Bien, y volviendo con la idea de la no discriminación, que yo le decía hoy que nuestra ley y que la figura de la discriminación está tan viva hoy en día en las relaciones de trabajo, el artículo 162, al comienzo del capítulo, básicamente dice que la mujer establece una norma antidiscriminación, más allá de la Convención de Belén do Pará, más allá de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Estas convenciones incorporadas por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que le dan jerarquía superior a la ley y en paridad con la Constitución. Dice que la mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, reglamentación autorizada, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo, en el estado civil de la misma, aunque este último se altere con el curso de la relación laboral. También establece un mandato de los sindicatos y las cámaras empresariales, porque dice que en las convenciones colectivas o tarifas de salario que se elaboren, se garantizará la plena observancia del principio de la definición por trabajo de igual valor. Hay una ley que la doctora Bustos ya lo nombró de manera muy acertada, que es la ley 23.592, que la ley antidiscriminación es una ley transversal del año 88 del presidente Alfonsín. La verdad, una ley transversal muy buena y de gran utilidad para nosotros los magistrados a la hora de subsumir o de encuadrar un caso de discriminación. Pero hay una ley específica, que es la 25.392, que tiene una numeración parecida, que justamente establece una prohibición de establecer o de determinar o de pagar mejores remuneraciones a los hombres, a las mujeres por igual tarea. Hay una ley específica en ese sentido. Pero lamentablemente, más allá de que esto esté en la ley, en la práctica las situaciones de discriminación suceden a diario. Por ejemplo, tenemos el caso del que el día en que Fredo, conocen todos la heladería Fredo, vamos a ver si...
¿Se me escucha todavía? Hola. Sí, profesor. Se escucha bien. Bien. Entonces, bueno, tenemos el día en que Fredo congeló la igualdad de contratación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una asociación civil que se llama Fundación Mujeres en Igualdad y otro, versus Fredo, sociedad anónima sobre una acción de amparo, un caso del año 2002. Esta asociación civil de mujeres pedía que Fredo no contrataba personal femenino para la atención de sus negocios. Entonces, bueno, puso una acción de amparo donde decía que se deberá asegurarse a las mujeres que no sean discriminadas en el acceso a los puestos de trabajo por su condición femenina, así como el acceso al puesto de mayor jerarquía, es decir, que tengan carrera dentro de la escala de puestos y desarrollo dentro de la empresa. A su vez, esta organización decía que también debería garantizarse a las mujeres que no sean despedidas por estar solas o por comunicar embarazo, y que las condiciones de trabajo sean semejantes de hombres y mujeres. Y por último, el otro criterio de igualdad que reclamaban es que persiga la misma relación con un hombre que realiza una tarea similar. La verdad que es muy gracioso lo que alegaba la defensa de Fredo, ¿verdad? Los abogados de la heladería decían que ellos la cuidaban, ¿no? Decía, es obvio, dice, el trabajo penoso. Es decir, nosotros la cuidamos, decía Fredo, porque lo que contestaron ellos, que justamente decía que la heladería le conllevaba tareas pesadas de levantar baldes, moverse en cámaras, de baja temperatura, y que por ese motivo ellos no contrataban mujeres porque la cuidaban y resaltaban y realzaban la figura de las mujeres. Antes lo que fundamentó la Corte, que es obvio que el trabajo penoso, peligroso e insalubre es indeseable y debe ser evitado. Pero esto de la idea de trabajo inevitable, penoso, peligroso, vale tanto para los hombres como para las mujeres. Por otro lado, el argumento de la menor fortaleza física de las mujeres es un argumento endeble. Pues si bien es cierto que se considera que ellas tienen una capacidad de resistencia para el trabajo físico, incapacidad que es inferior a la de los hombres, también se ha verificado que son mayores la diferencia entre las personas del mismo sexo también. Por otra parte, dice, el contacto con la muerte y la enfermedad es un argumento muy bueno porque tiene plena aplicación hoy en día, con la pandemia, dice. Pero fue el año 2012. El contacto con la muerte y la enfermedad que es cotidiano y necesario en los trabajos de enfermería, actividad en que la población laboral suele ser predominantemente femenina. Normalmente es peligroso, penoso e insalubre, amén de que suele reclamar la realización de esfuerzos físicos y labores en horarios nocturnos, y pese a ello, nadie se plantea la exclusión de la mujer de la actividad de enfermería. ¿Por qué Fredo se plantea en este caso? Cuando existe justamente esa Corte, esta otra actividad que nadie cuestiona. Ahí que tenemos roles de género, estereotipos de género. Bien. Por último, la explicación se reduce... Sí. No, a propósito del fallo Fredo también viene a colación el fallo Cisneros, que era una transportista, no sé si lo vas a contar. Lo cuento después de esto, Patrick. Ah, bien. Bien, la idea era traerla algún día después de la pandemia a Mirta a la clase de manera presencial para que le cuente tuve la posibilidad de conocerla, Mirta. Bueno, pero termino con el Fredo y... Dice, si la explicación se reduce a que la prohibición legal debe entenderse justificada para aquellos trabajos que pueden poner en peligro la capacidad de gestación, igual restricción debería corresponder para que los hombres de igual forma o en términos generales afectar a los hombres. Fíjense, por ejemplo, que hay muchas actividades que afectan también la capacidad de gestación a los hombres, como el trabajo de parrillero. Los parrilleros, los que están siempre al lado de una parrilla, que comprobaron que tienen como enfermedad profesional la esterilidad, y por lo tanto después no pueden... son infértiles. Entonces, bueno, nadie se cuestiona eso, pero sí siempre de las mujeres, porque de las mujeres que se espera justamente que procree y que tenga hijos. Entonces, todo esto fundamento da la Corte para que habla seguramente de la libertad de elección. Dice que al limitarse a la mujer por la sola razón de su sexo, la posibilidad de emplearse en determinadas tareas y en condiciones de trabajo, esta limitación restringe el derecho a elegir una ocupación adecuada a sus aptitudes y necesidades, derecho que en rigor no es sino una manifestación del ejercicio de la libertad. La posibilidad de elección que no se limita ni condiciona al trabajador varón, de modo que la prohibición pone en evidencia un equívoco contenido discriminatorio, finalmente dijo la Corte. Y la condena que se le dio a la heladería, a Fredo,
es que en el futuro solo contrate personal femenino hasta compensar de forma equitativa y razonable la desigualdad producida. A esto debe presentar un informe a la Asociación Civil, la Asociación Mujeres por la Igualdad, que debe permitir el acceso a la información correspondiente si realmente estaban incorporando mujeres o no. En el caso de no cumplir con la aquí dispuesto, será sancionada por las multas que previa audiencia de las partes se fijen en la etapa de ejecución. Es muy grave y la verdad que es ejemplificadora la sentencia que le dio, o la condena que le dio la Corte a Fredo, pero fíjense que hasta limitó la capacidad de contratar de un privado, en este caso una sociedad anónima. Lo que quiso realmente es tener un fallo ejemplar y que se siga una conducta de parte de las demás empresas. Acá bien, como decía Patricia, ella es Mirta Cisnero. Mirta Cisnero hizo un juicio. Ustedes saben que en la provincia, ella es salteña. Salta es una provincia caudillesca, por así decirlo, marcada por la tradición, el folclore y las costumbres argentinas. Y Mirta Cisneros quería ser chofer, a toda costa quería ser chofer, entonces ¿por qué yo no puedo ser chofer? Decía ella. Hasta que empezó a poquito a asesorarse, a informarse, y bueno, y que puso una acción, se fue rechazado en toda la instancia, primera instancia, segunda instancia, que el Superior Tribunal de Justicia de Salta rechazó la acción de Mirta Cisneros. Salta tiene la particularidad que su sistema de transporte está realizado por una empresa del Estado, que son Ainarca y Saeta, que es la empresa de tarjeta. Y bueno, llegó el caso de Mirta a la Corte Suprema. Fíjense que llega a la Corte el caso de Mirta Cisneros. Si alguien puede apagar los micrófonos, porque la verdad que llega a la Corte. ¿Sabe lo que dijo un juez de Salta para denegarle el derecho a Mirta a ser chofer de colectivo? Que Salta era una provincia esencialmente turística, que la mayor de sus ingresos era el turismo, bla, 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 y que entre todas las atracciones, más allá del paisaje y las tradiciones, el folclore, la atracción justamente era la atracción culinaria, las cocinas, las comidas típicas. Y que por lo tanto, Mirta, ser mujer tenía que estar destinada a cocinar y a satisfacer esa demanda de la sociedad. Es realmente una vergüenza que un juez de un superior tribunal de Julián, sí. Julián dijo, las gráciles manos de una mujer no están hechas para la tosquedad de un volante, sino para el delicado repulgue de las empanadas. Decilo, por favor, Patria, de nuevo. ¿Cómo eran las frágiles? Dijo más o menos así. Las dulces manos de una mujer no están preparadas para la rusticidad de un volante, sino que están hechas para que grácilmente puedan hacer el repulgue de las empanadas. Así fue, tal cual. Gracias, Patria, no me acordaba si era así. Yo la resumí así a mi manera brusca. Y bueno, el autor Augusto siempre tiene un lenguaje exquisito. Fue así, o sea, entonces la Corte, obviamente, la Corte Suprema, por suerte, tiene un sesgo de perspectiva y de racionalidad sobre todo, y se dispone, dice que las empresas de transporte integrantes del sistema de transporte público de pasajeros deberán presentar por nota un conjunto entre la Autoridad Metropolitana de Transporte dentro del plazo de 15 días hábiles de notificación de la presente y bajo procedimiento de un listado que especifique de modo unificado qué requisitos ellos exigen, técnico y psicofísico de prueba para ser conductor ahí en Salta, ¿no? Exigen para la admisión de la postulante, bueno, o sea, primero como siempre ellos se basaban en rechazarle la solicitud de empleo en que no cumplía con los requisitos, de manera abstracta, obviamente, entonces la Corte lo obliga realmente que establezcan o parámetros o requisitos o criterios objetivos de admisión o no para cumplir el puesto laboral de chofer de colectivo. Así, toda mujer que desea ser contratada como conductora de ómnibus en el sistema de transporte público de la región metropolitana de transporte, que cumpla con esos requisitos vigentes para postularse, deberá inscribir su solicitud por registro que dará la Autoridad Metropolitana de Transporte, la que confeccionará y mantendrá actualizado por escrito. O sea, te dice, establezcan cuáles son los requisitos, tanto técnicos, psicofísicos y de prueba o de conducción específicos, y hagan un listado, hagan un registro respecto a postulantes. Eso es lo primero que le mandó a hacer. Y de ese listado, deberían contratar choferes de unidades de transporte público. Las empresas deben remitirse, dice, para contratar choferes, las empresas deben remitirse al referido listado de postulantes
a partir de la fecha irán a incorporar 2 mujeres por cada hombre, comenzando por 2 mujeres, hasta alcanzar cada una de las empresas como mínimo un 30% en composición de su planta de mujeres. ¿Y qué pasó? Obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, a veces hacían los registros, alteraban, no lo publicaban, como siempre suele pasar por ahí en determinadas dependencias públicas, pero estableció que si no cumplía la empresa que viole lo dispuesto en la presente resolución, deberá abonar en carácter de compensación un monto mensual idéntico al sueldo del chofer de mejor remuneración, incluidas cargas de familia, antigüedad de la empresa, a la mujer que estuviera en el primer lugar del listado del postulante. Es decir, ¿qué pasaba? Como salteaba en el listado, había una mujer, Clara Díaz, y pasaban a Juan Pérez. Entonces, si lo contrataban a Juan Pérez y la saltearon a Clara Díaz, el Estado le debía pagar la mejor remuneración a Clara Díaz por habérsela salteado con las mejores cargas de familia, con la mejor antigüedad. O sea, doble sueldo le salía a las empresas del Estado. Así que bueno, esa era la sanción. Pasó con Mirta Cisneros. Como le decía, la provincia tiene fuertes raíces culturales, el tema de la perspectiva de género es un tema que nos queda mucho por deconstruir. Entonces, las mujeres que estaban en las paradas de los colectivos con sus hijos o solas, cuando veía que Mirta era la conductora, no se subían, no dejaban pasar el colectivo. ¿Por qué no confiaban? No asimilaban o no incorporaban la idea de que una mujer sea chofer de colectivo. Eso pasaba. Y en segundo lugar, a Mirta la despiden con causa porque ella reconoce que estuvo mal. En una parada de semáforo se pone a mandar mensaje en su celular y fue grabada por otra mujer, ni más ni menos. Ni siquiera por otro hombre, por otra mujer que la denunció. Y bueno, eso obviamente constituyó falta grave, una injuria de tal entidad que la empresa no permitió que sigan trabajando dentro de su estructura o planta de personal permanente. Cerrando con esta idea, sí. Disculpe, quería decirle, yo soy de Corrientes y en una línea colectiva hay una mujer chofer y la verdad es como que la primera vez que la vi, subí y dije, ay, por Dios, no es un hombre, es una mujer, es una mujer. Era muy emocionante, la verdad. No le quise decir nada porque tenía cara de mala, ¿vio? Pero supongo que es un carácter que se debe de tener en ese tipo de trabajo porque, bueno, capaz te pasan por encima, esas cosas, pero me gustó mucho y quería compartir que acá en Corrientes también hay una chofer, no sé cuántas habrá ahora, pero en ese tiempo... Celebro porque acá en el Chaco yo todavía ninguna chofer mujer vi. Sí vi inspectoras mujeres, las inspectoras que son los que controlan los tickets y el corte de los boletos. Bueno, ahora hay tarjeta nomás la sube. Pero sí, acá en Chaco yo nunca vi. Julián, acá en Resistencia hay una taxista. Hace varios años. Sí, vi varias. Sí, yo vi varias taxistas y varias remiseras. Está bueno que nos vayamos deconstruyendo y que se vayan ganando espacio de trabajo para las mujeres. Finalmente, les voy a compartir un último video que se llama Ser Madre es un Plus, justamente para que cada uno pueda valorar y repensar a la hora de contratar mujeres y mujeres sobre todo que son madres. Un segundito, ya lo... Julián. Sí. No, que la mujer cumple una tarea, el hombre cumple una tarea productiva y la mujer cumple una tarea productiva y reproductiva. En promedio la mujer trabaja entre 3 y 4 horas más que el hombre por día, porque aparte de encargarse de trabajar, tiene el plus de atender los hijos, los familiares enfermos, los padres ancianos, cuestiones de las que el hombre se desentiende. Entonces el hombre, la mujer tiene la doble tarea, la productiva y la reproductiva, mientras que el hombre tiene solamente la tarea productiva. Así es, Patri, es considerado el proveedor de la casa. Bueno, ahí vemos el video. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verá, es que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena.
Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Muy fuerte, profe. Siempre me hace llorar este anuncio. Estaba por decir lo mismo, profe, disculpe, porque me vi tan identificada con todo eso, ¿no? Cuántas veces me dormí al lado de la cuna de mis hijos y el día siguiente fui a desarrollar mi tarea o a hacer la tarea, y el día de hoy también me pasa, ¿no? Bueno, fíjense lo que uno se pierde, ¿no? Al no contratar una mujer mamá o una mujer trabajadora, realmente un sinnúmero de capacidades que te da la vida, y el día a día y la cotidianidad, con todas esas aptitudes que generalmente requieren hoy en día las empresas. Y esto saben los licenciados en administración. Así que bueno, lo que les decía es que, bueno, quedo abierto a cualquier tipo de preguntas. Básicamente esto es una clase sobre civismo y sobre cómo abordar hoy en día la relación laboral cuando hay una mujer trabajadora en el medio. Continuaremos la clase que viene con trabajo de niños y adolescentes, el trabajo infantil tan sancionado, pero tan real también al mismo tiempo. El trabajo, bueno, ya algo se dio, el trabajo de discapacitados, ya se gestionaron las normas, así que eso lo haremos, así lo mencionaremos muy por arriba.
Y si el tiempo que quiere y nos da, vamos a dar también el inicio de la unidad, que es todo lo atinente a los riesgos de trabajo, a las enfermedades profesionales y a los accidentes de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo pregunto no, pero sí hay otro video que quisiera recomendar, que es uno donde fingen que están en una videollamada, o sea, la gente a la que le llaman es real, el que le está ofreciendo el trabajo dice que están buscando a alguien que tenga la capacidad de estar con el cliente las 24 horas, que no tiene descanso, que se tiene que ir a dormir recién cuando el cliente se va a dormir, que el trabajo es todo el año, no tienen días de vacaciones, ni feriados, ni semanas. Y le preguntan a la gente que te están entrevistando y cuánto nos va a pagar. Nada, es un trabajo completamente gratuito. Y le dice, ¿quién podría aceptar un trabajo así? Eso es esclavizante, eso es inhumano. Pues ahora hay como no sé cuántos millones de personas cumpliendo este trabajo y son las madres. Está muy bueno y algunos se largan el... Pues si, para mi mamá. Si lo puede pasar, Bianca, al grupo de WhatsApp, para verlo. Bueno, vemos que siguieron votando. A ver, voy a ver la actividad del principio, si siguieron votando. Sí, hubo más votos. Así que bueno, piensa que hay empleo o trabajo inclusivo para mujeres. La verdad que es abismal la diferencia. ¿Y en qué aspecto consideramos que existen mayores desigualdades? La mayoría ha votado en la remuneración, ha votado en la remuneración. Así que, bueno, si no hay más nada que decir, Simón, ¿ustedes quieren agregar algo? No, está bien, está bien. Yo creo que habrán disfrutado los chicos de esta clase tan amena y tan ilustrada, así que, y que les sirva para saber que se trata de una unidad que no es nada más que la televisión, Está todo está contenido en eso. Y es muy importante. Ahí Patricia me dice que hay alguna pregunta que tiene relación con el tema que ella va a dar más adelante. ¿La puedes leer, Guido? No, Guido creo que no está, Simón. Recién mandó un mensaje que... Sí, acá ya lo leo. Dice, buenas tardes, tengo una duda con respecto a la indemnización por despido injustificado que menciona el artículo 231, ¿se refiere a la indemnización 245? No entiendo, yo no entiendo qué quiere decir, a qué se está refiriendo, por eso estoy diciendo que eso lo vamos a ver, no sé si está ligado al tema de hoy o lo vamos a ver No, el 231 habla del preaviso. No sé. Bueno, no se preocupe por eso, no nos anticipemos tanto, porque viene la bolilla de la unidad de despido que va la doctora a desarrollar con mucha profusión, ejemplos. Tengan paciencia, ya falta poco. Vamos a aclarar todo el tema de las indemnizaciones, tanto la del preaviso como la de los despidos. Ahí creo que volví a escribir. Por lo de la clase anterior, doctor, del tema de las enfermedades inculpables, porque es el 213. Cuando hay... sí. Está bien. Ustedes saben que el artículo 212 considera los casos de discapacidad sobreviniente a una enfermedad común o culpable o inculpable, sea cual sea, cuando como consecuencia de una cuestión patológica el trabajador ha perdido parte de la capacidad, pero no el total. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Porque en esos supuestos se dan dos situaciones. Una, que el trabajador regrese a la empresa con una discapacidad residual que no le permita realizar su actividad anterior al evento que produjo la incapacidad. En ese caso, el empleador tiene que darle una actividad compatible con su destreza actual. Si el empleador no la tiene, se produce el despido porque el trabajador no puede continuar trabajando, en cuyo caso corresponde una indemnización reducida, es decir, la mitad del 245.
Pero si el empleador tiene actividades para que pueda desarrollar ese trabajador y no quiere mantenerlo en la empresa, tiene que abonarle la indemnización normal completa, la del 245. Después hay otro supuesto que lo vamos a analizar, lo va a analizar la doctora en la clase pertinente, pero para... Pero acá dice el 213. Sí. El 213 es cuando el empleador despide al trabajador estando enfermo. Ahí como ya dije, ahí se tiene que tener en cuenta si despide al trabajador y lo despide en los plazos retribuidos, tiene que pagar, por supuesto, la indemnización del artículo 245 más los salarios caídos, o sea, los salarios que corresponden hasta que termine los plazos retribuidos o hasta la alta médica. Acuérdense. Jamás hay que despedir a un trabajador que está en goce de cualquier licencia por razones de salud. Jamás. Hay que esperar que tenga el alta, porque de todos modos la van a pagar. Y es preferible pagar en cuota y no pagar de un solo saque o con un juicio. Así que eso es el asesoramiento práctico. Nunca despidan a un trabajador que está en uso de licencia por alguna patología que no le permite trabajar. Bueno, nos vemos la clase que viene para terminar con esta bolilla que quiero a las 9, con trabajo de menores y niños. Y comenzamos para 10. Sí, porque la verdad que no es muy largo el tema de menores, así que comenzaríamos con la 10. Los esperamos la clase que viene con todo el ánimo necesario para aprenderla correctamente. Hasta el viernes, que nos vamos a contar con la doctora.